Salmo capítulo 32. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a tener un momento de oración. Padre, le alabamos en esta noche. Le agradecemos, Señor, por esta porción de su palabra y le pedimos, Señor, que nos ayude en esta semana que estamos uniéndonos en oración cada noche. Pedimos, Padre amado, que usted pueda escuchar este clamor de su pueblo, este clamor, Señor, de su iglesia. Gracias, Padre, porque sabemos que sobre todas las cosas, Señor, usted tiene el control pleno de todo lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestras vidas. Queremos, Señor, acercarnos a usted con ese deseo de que su voluntad sea hecha y que, Señor, sus propósitos puedan ser completados y que nosotros, Padre amado, podamos ser usados por usted en sus manos para el propósito que usted tiene, Señor, con las personas. Pedimos, Señor, por la salvación de las personas, que su iglesia aquí en este lugar podamos seguir creciendo, podamos seguir fortalecidos alrededor de su palabra. Padre amado, pedimos la ayuda también de su Espíritu para que su palabra también en esta noche pueda ser clara a nuestros corazones. Lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a ver que el verdadero gozo es saberse perdonado por Dios. El verdadero gozo es saberse perdonado por Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta noche aquí en la palabra de Dios, en este salmo, también de David, un salmo que para que nosotros lo podamos entender, tenemos que ir a algo que ocurrió en la vida de David. Allí en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Tanto este Salmo 32 como el Salmo 51 tienen esta historia en su trasfondo. Así que para que podamos entender por qué está esta confesión de pecado, este arrepentimiento y esta búsqueda del Señor en la vida de David cuando él escribe este Salmo, les invito a que podamos ir a nuestras Biblias a 2 de Samuel, capítulo 11. Y posiblemente esta historia, aquí en 2 de Samuel 11, posiblemente muchos la conocemos, la hemos escuchado. Quizás usted, primera vez que va a escuchar esta historia. Pero como sea, vamos a leerla como si fuera primera vez que la oímos. Y vamos a tratar de entender qué pasó en la vida de David y que dio origen a este Salmo 32. ¿Estamos listos? 2 de Samuel, capítulo 11. Y vamos a ir parando a través del relato para ir identificando cuáles son los sucesos que ocurrieron en la vida de David. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Nos detenemos ahí un momento. Primera cosa que vemos en la vida de David. Él se queda en el palacio y envía a otro en su lugar, siendo que él tenía que ir. Era el lugar de su rol, era parte de su autoridad ir con el ejército a la batalla, pero él decide quedarse. Versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Una segunda cosa que vemos en David es que podríamos haber pensado que David hubiera estado clamando a Dios, hubiera estado en oración, pidiendo por el ejército que está en plena batalla. Sin embargo, dice aquí la escritura
que David estaba acostado y que se levantó en la tarde de su cama. Podemos ver aquí que David no estaba en oración, no estaba teniendo un tiempo de ayuno, como quizás podríamos haber esperado. David muy aparentemente está en un tiempo de pereza, mientras que todo el ejército de Israel está dando su vida en los campos de batalla. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Algo más que vemos aquí en tercer lugar es que David, preparado en parte por esta pereza, está listo para la lujuria. Una de las peores cosas que puede pasar a un hijo de Dios es caer en el ocio, en la pereza, porque estos dos elementos son los que mejor preparan la vida para los peores pecados, el ocio y la pereza. Cuando debía estar David haciendo otras labores importantes, él estaba descansando. Podríamos haber pensado que estaba enfermo o estaba ayunando y orando, ninguna de esas. Estaba descansando y fue el ambiente propicio para que él observara a esta mujer y la codició en su corazón. Y así comienza este pecado a gestarse en la vida de David. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Cuarta cosa que vemos acá. David ha consumado su maldad, David ha consumado su pecado. ¿Notan cómo va avanzando la maldad, cómo penetra en el corazón, en la mente de los hijos de Dios? El mundo, la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, se van introduciendo en la vida del creyente. David podría haber visto esto e inmediatamente retirado su vista de este lugar, haberse ido y escapar de esta maldad, como lo hizo José con la mujer de Potifar. José huyó, pero David quedó observando y luego actuó, averiguó quién era, mandó a llamarla y consumó el pecado de adulterio. Dice Santiago capítulo 1 versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso que vemos lamentablemente en la vida de David. Y no termina allí. Versículo 5. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Lamentablemente para David, el texto no lo dice, pero podemos darnos cuenta que David esperaba que su pecado iba a pasar sin que nadie lo supiera, que iba a ser un pecado oculto, secreto, y que nunca se iba a saber. Sin embargo, Betsabé manda a decir a David que a raíz de esta relación adúltera, ella ha quedado esperando un hijo. El pecado no quedó en el anonimato, sino que concibió y dio a luz las consecuencias de este pecado. Todo se sale de control para David. Y podríamos pensar, es el momento para confesar, para arrepentirnos y escapar del mal. David, en vez de eso, va a profundizar en el pecado. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa.
Aquí podemos ver que David empieza a profundizar un plan para ocultar su pecado. Manda a buscar al esposo de Betsabé, que era un soldado, un fiel y fuerte soldado del ejército de Israel. Lo trae y lo trata de enviar a casa para que él estuviese con su esposa y pudiera pensar que este hijo que ha sido concebido es de Urías y no de David. Pero en vez de eso, Urías no desciende a su casa, él está preocupado por la situación del pueblo de Israel, por la protección de la nación. Urías, un soldado, tiene más integridad que el rey David. Y David va a tratar de profundizar más aún la situación. Mire lo que va a hacer. 10, versículo 10. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó con Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David insiste, invita a comer a Urías, le da de beber para que se emborrache, para que descienda luego a su casa y pueda estar con su esposa y ocultar así este adulterio. Sin embargo, nuevamente, este soldado, Urías, aun estando ebrio, es más íntegro que el rey sobrio. El pecado se está introduciendo cada vez más y David, en vez de arrepentirse a tiempo, de alejarse a tiempo, él insiste y sigue profundizando la maldad en su corazón. Muy triste, ¿no? Lo que ocurre. Ahora David va a dar un paso más allá, va a llevar las cosas a un nivel más allá. Primero el adulterio y ahora va a llevarlo al asesinato. Versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. David no solamente comete adulterio, sino que también comete asesinato intelectual. David pone la sentencia de muerte escrita por él en las propias manos de Urías. Urías, no sabía que llevaba su sentencia de muerte en la mano y él mismo va y se la entrega a Joab. Joab lo lee, en parte está ayudando a David, va y coloca a Urías y no solamente muere Urías, otros valientes siervos y soldados del pueblo de Israel mueren en esta batalla. Todo para que David pudiera encubrir su maldad. Y hermanos amados, no nos debe importar cuando se trata de pecado nuestra reputación. A veces eso es lo que importa, ¿no? David estaba preocupado de su reputación en vez de la reputación de Dios que lo había puesto como rey. Nosotros como hijos de Dios debemos aborrecer todo este tipo de mal. Eso significa temer a Dios. Proverbios 8:13 dice, los que teméis a Jehová aborreced el mal. Salmo 97:10 habla de los que aman a Dios. Los que amáis a Jehová aborreced el mal. Eso es lo que significa amar a Dios. Temer a Dios significa odiar el pecado. Y David, en vez de honrar a su Dios, de demostrar amor y temor a su Dios, David está más preocupado de su reputación, de ocultar este pecado, tratar de atribuírselo a otro para él salir sin ningún problema. Adulterio, ahora asesinato,
Y finalmente, versículo 26 y 27 dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pensaríamos que hasta aquí todo terminó, ¿no? Que David pudo ocultar su pecado y no ocurrió nada. Lo cierto es que no fue así. Vemos aquí que Betsabé aparentemente tampoco sabe lo que David ha hecho. Sin duda que Betsabé participó de este pecado también. Pero ¿supo Betsabé todo lo que hizo David para que su esposo Urías muriera? El texto no lo dice, pero aparentemente David ocultó esto también de Betsabé. Betsabé nunca supo, quizás, que Urías hasta aquí murió en el fondo por mano de David. Fue un asesinato intelectual. David lo hizo. Y pasó un tiempo. Los estudiosos dicen que por lo menos pasó un año en que David ocultó esta situación, en que David trató de tapar el pecado que él había hecho. Adulterio, asesinato. Y esto lo sabemos por el capítulo 12. Seguimos aquí en 2 de Samuel, pero ahora en el capítulo 12. Vamos a ver que aquí en los versículos 1 al 4, Dios le envía un profeta a David, un hombre llamado Natán. Un profeta es alguien que Dios le da un mensaje para que se lo lleve a los hombres. Hoy día nosotros tenemos la palabra de Dios. Ella es el mensaje ahora dado directamente por Dios para nosotros. Pero en ese tiempo no estaba la palabra escrita de Dios totalmente. Tenían sin duda la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros, pero también había profetas. Y Dios usa a Natán para darle un mensaje. Vamos a verlo aquí en los primeros 4 versículos. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Ahí está la historia que Natán le cuenta a David. Y veamos cuál fue la reacción de David. Versículos 5 y 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el hombre que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David comprende la ley. Él conoce la ley de Moisés y él sabe que hay delitos que son dignos de muerte. Y él consideró esta historia como alguien que cometió un pecado tan grave que era digno de muerte. Un pecado de transgresión, un pecado voluntario, que la Escritura no le da posibilidad de sacrificio. La única forma de que un pecado voluntario, de transgresión, de rebeldía pura en contra de Dios, es que Dios tenga misericordia. No hay sacrificio para el pecado voluntario. Así lo enseña incluso la epístola a los Hebreos. La única posibilidad es que Dios tenga misericordia. Y aquí Natán le revela por qué le cuenta esta historia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada.
por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y puedes seguir leyendo allí el relato. Natán le dice que de ahora en adelante la espada visitaría su hogar. Capítulo 13 está el relato de cuando Amnón, otro de los hijos, abusó de Tamar, otra de sus hijas, y vemos que David no tomó medidas. Absalón, enfurecido, fue y mató a espada a Amnón. Y allí es donde comenzó la rebeldía de Absalón. Y Absalón también quería matar a David a espada y tomar su trono. Las consecuencias del ocio, de la pereza, fueron tremendas en la vida de David. Lo llevó al adulterio, lo llevó al asesinato y lo llevó a un gran juicio sobre su casa. David no se arrepintió, David trató de ocultar su pecado, de maquillar su pecado y no se apartó del pecado. Así es como surge entonces este Salmo 32. Vengamos entonces a este Salmo 32 y empecemos a ver cuál fue lo que David entonces fue guiado en su corazón. Cómo Dios lo guió al arrepentimiento. Dice versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por eso que estamos diciendo en el día de hoy que el verdadero gozo, ¿cuál es? Es saberse perdonado por Dios. Este es un salmo donde David se ha arrepentido, ha confesado su pecado, ya pasó todo lo terrible de este relato, pero David se arrepiente, viene al Señor y es perdonado. ¿Dónde está el verdadero gozo? ¿Y por qué muchas veces los cristianos, los que decimos que somos hijos de Dios, quizás andamos tristes todo el tiempo, serios, indiferentes, poco amistosos, poco interesados por los demás, siendo que somos hermanos? ¿De dónde viene esta tristeza? Bueno, una de las cosas más importantes que le puede pasar a los hijos de Dios es que no se gozan en el perdón que hemos recibido. En primer lugar, el perdón de la salvación que nos dio la vida eterna, pero también el perdón continuo que seguimos pidiendo a Dios cada vez que pecamos. La falta de gozo en el perdón de Dios que tenemos siempre es una de las mayores cosas que impide que tengamos ese verdadero gozo, esa verdadera alegría que nos permite ser, como dice aquí, esos hijos de Dios bienaventurados. David nos da este salmo para mostrarnos que la verdadera alegría, el gozo más grande, es sabernos perdonados por Dios y recibidos por Él como hijos, a pesar de todo lo que hicimos. Que Él nos perdona si venimos a Él con arrepentimiento y fe, y que Él nos limpia de toda maldad. Quizás usted está aquí con nosotros también escuchando la palabra de Dios y usted aún no ha conocido a Cristo. ¿Sabe cuál es una de las razones por las cuales en su corazón no hay gozo verdadero, no hay gozo real, no hay alegría verdadera? Porque usted no ha experimentado el perdón de Cristo por sus pecados. Si usted sigue en esta vida sin Cristo, sin haber reconocido su maldad y recibido a Cristo como su único Señor y Salvador personal, nunca va a experimentar el verdadero gozo y la verdadera alegría, la bienaventuranza. Y si pasa de este mundo sin Cristo, lo único que le espera es la condenación y una vida eterna separado de Dios en un lugar horrible que se llama el infierno. El verdadero gozo, la verdadera bienaventuranza es tener a Cristo. Lo contrario a bienaventurado es la palabra ay. Ay. Por ejemplo, Isaías, cuando estaba allí en el capítulo 6 de Isaías, y Dios le permite esta visión de nuestro Señor preencarnado allí en el templo celestial, Él dice, ay de mí que soy como muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, dice Isaías, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová, Rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo decimos bienaventurados hoy y nos sentimos gozosos y alegres?
cuando nos damos cuenta del perdón de Dios y disfrutamos del perdón de Dios, que Él quitó la mancha de pecado que había sobre nuestras vidas y la acusación de nuestros pecados que nos estaba llevando a la condenación eterna. Cuando sentimos este ay, esta maldición a nosotros mismos, cuando nos dimos cuenta del horrible pecado que habíamos cometido. Y también David, cuando él se dio cuenta de la maldad que había hecho. Él como Isaías dice, ay de mí que soy como muerto, porque tengo labios inmundos, soy pecador, y tú Dios eres tan santo. Lo mismo le pasó al apóstol Juan, cuando él estaba recibiendo toda esta revelación para el libro de Apocalipsis, y el Señor Jesucristo se le presenta, y Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero a continuación dice, pero él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve vivo y estuve muerto, mas vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí Juan se sintió restaurado. Cuando el ser humano se da cuenta de la profunda pecaminosidad que hay en nuestros corazones, debemos decir, ay de mí que soy como muerto. Y al ver la santidad completa de Dios, decir, Señor, cuán santo eres. Señor, me arrepiento de mi maldad y vengo a ti. Pero vemos lo que le pasó a David. David empezó a profundizar en su pecado, más y más. Lo empezó a ocultar por más de un año, ocultando lo que había pasado. Y vamos a ver lo que a él le ocurrió por todo esto. Lo mismo vemos cuando llegamos al Nuevo Testamento. Cuando Pedro estuvo allí en la barca con Jesús y ven este milagro de la pesca milagrosa. ¿Recuerdan cuál fue la reacción de Pedro? Nosotros podríamos pensar que Pedro se puso muy contento y dijo, gracias Señor por esta multiplicación de los peces, por esta pesca increíble, milagrosa. Pedro dice, la escritura ahí en Lucas 5:8, que Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí Señor, porque soy un hombre pecador. La misma experiencia tuvo ahora todo el grupo de los apóstoles en Marcos capítulo 4, cuando estaban en la barca, en esta gran tempestad, y le piden al Señor que se había dormido. Luego de posiblemente todo un día de ministerio, de recorrer, de caminar, el Señor estaba durmiendo. Lo despiertan, el Señor se levanta y dice paz. Y dice la Escritura que se hizo grande bonanza. Y los apóstoles nuevamente podríamos pensar que saltaron de alegría y dijeron, gracias Jesús por este gran milagro otra vez. No, la escritura dice ahí en Marcos 4:35 en adelante que los apóstoles tuvieron gran temor. Porque ellos vieron que la creación escuchó y reconoció la voz del Creador y la creación obedeció. Y dijeron, este no es cualquier hombre, este es Dios encarnado. Se dieron cuenta de que estaban delante del Santo y que ellos eran tan pecadores. Eso es lo que produce en nosotros. En primer lugar, darnos cuenta de nuestro pecado, pero a continuación no nos quedamos allí. Pasamos a un segundo nivel. Pasamos al gozo. Nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad y de la santidad completa y perfecta de Dios, pero luego estallamos en alegría y en bienaventuranza al darnos cuenta de que a pesar de que nosotros somos criaturas caídas y rebeldes, Él con amor nos perdona, nos recibe y nos da la justicia de Cristo. Si usted no ha creído en Cristo, usted no tiene la justicia de Cristo. No ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. No tiene aún el perdón de Dios. No tiene aún la dicha de saber lo que es el perdón de Dios, el gozo de saberse perdonado por Dios. Así que venga a Cristo. Sienta en su corazón lo amargo que es el pecado, lo horrible que es el pecado. Es una afrenta y es una ofensa delante de Dios. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta de su maldad y volvió al padre y cae de rodillas delante de su padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí vemos que el hijo pródigo, su arrepentimiento era genuino porque él dijo, primero pequé contra Dios y también contigo. Y lo mismo vamos a ver después, si el Señor permite, cuando lleguemos al Salmo 51, cuando David también confesando este pecado, dice, contra ti he pecado.
El pecado, en primer lugar, siempre es una ofensa contra el Creador. Y eso es lo que debemos ver en esta noche. Si hay pecado en su vida, si aún usted no se ha reconciliado con Dios por medio de Cristo y no tiene la salvación, venga a Él. Su única oportunidad para la vida eterna en el cielo junto con Cristo es que usted se arrepienta de todo su mal y venga a Él. Y Él le va a perdonar gratuitamente, por gracia, por medio de la fe. Solo arrepiéntase de todo el mal que ha hecho en su vida y Dios le va a perdonar. Le va a hacer una nueva criatura, le va a dar un nuevo corazón. Pero lo más importante, le va a dar comunión con Él por medio de Cristo. Va a poder por primera vez adorar a Dios, orar a Dios y que Dios le escuche y tener comunión con Él. Dice también en nuestro pasaje aquí, la segunda parte del versículo 1, y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Notemos que el texto no dice bienaventurado el que nunca peca, porque eso no existe. Todos somos pecadores, todos nos hemos apartado de Dios. Lo que dice es bienaventurado, que se goce, que se alegre aquel que se sabe perdonado por Dios. Y no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la obra completa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese debe ser el gozo más grande de cualquier ser humano. Saberse una criatura rebelde, perdida, pecaminosa, y saber que este Dios tan grande, creador de todas las cosas, envió a su Hijo para ser el sustituto suyo, suyo y mío, y de toda la humanidad, para recibir el perdón completo de sus pecados. Ese debe ser el gozo más grande de todo ser humano. Es el verdadero gozo, el ser perdonado por Dios. Si me acompaña ahora al Salmo 51, un poquito más adelante, esperamos más adelante poder verlo completo, pero quiero mostrarle algo que David no lo dice en el Salmo 32, porque David en el Salmo 32 se centra más en el gozo por el perdón y en el Salmo 51 en el gozo de la salvación, en que Dios le devuelve el gozo de la salvación. Así que tenemos la experiencia del creyente en estos dos salmos, el gozo de sabernos perdonados, pero también el gozo de la salvación en el Salmo 51. Y él nos dice algo muy importante en el versículo 16 del Salmo 51, que ya lo habíamos dicho en el principio, pero es importante recalcarlo. Versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. David sabe muy bien que el pecado voluntario, el pecado de transgresión, no tiene sacrificio. No se puede presentar un sacrificio. Dios no acepta un sacrificio por eso. La única posibilidad de que un ser humano pueda ser librado del castigo de la muerte por semejante pecado de transgresión, de pecado premeditado, de pecado voluntario, es que Dios tenga misericordia. De presentarse con un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que está haciendo David. David sabe que es digno de muerte. Él mismo lo dijo a Natán. El que comete un pecado como ese, como el de la historia del rico, merece la muerte. David no sabía que se estaba condenando a sí mismo. Por eso que David se pone tan contento, gozoso, porque dice, mi transgresión fue quitada y mi pecado ha sido cubierto. Noten lo que Dios hace en el perdón y en la salvación. Dios perdona, pero porque ha cubierto ese pecado. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión, dice la Escritura. Sin un sacrificio sustitutorio, no puede haber perdón. Dios no puede perdonar gratis, digámoslo así. Nada es gratis para el pecador. Dios en su gran amor envió el único sacrificio que Él podía aceptar por tamaña transgresión de toda la humanidad, de nuestro pecado voluntario, de nuestro pecado rebelde de transgresión, y envía a su Hijo. Y es por eso que Dios puede perdonar. Porque... Bien, queridos hermanos, continuamos entonces. Ahora sí.
Estábamos entonces en nuestro versículo 1. Dice que ha sido cubierto su pecado. Vemos hasta aquí que la raíz del dolor que tenía David por el pecado que había cometido no era solamente originado en su cuerpo, no era originado en su mente o en sus emociones, era mucho más profundo que eso. Es un dolor que tiene que ver con un dolor del alma. Así que, ¿quién es el único que puede entrar allí y traer una solución? Es solamente Dios. Él es el único que puede llegar a la raíz verdadera de la condición caída de nosotros como seres humanos. Él es el único que puede hacer algo. Aquí vemos que esta raíz, esta alma, el único que la puede saciar totalmente, quien puede actuar allí, es solamente Dios. Así que dice el Proverbio capítulo 28, versículo 13, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabes lo que pasa muchas veces con muchos hijos de Dios que dejan de prosperar espiritualmente? Dejan de servir, dejan de tener la actitud que tenían de alegría, de gozo, cambian mucho, dejan de ser lo que eran. ¿Qué ha pasado en sus vidas? Lo que le pasó a David es que él ocultó su pecado y todo cambió, lamentablemente, para él. ¿Qué había pasado también en la vida de David cuando él conversa allí con Natán? David está muy sensible a observar el pecado de otro. Si lo notaron en la historia que Natán le cuenta, David rápidamente acusa a este hombre rico y dice es merecedor de la muerte. Cuando caemos en este tipo de cosas, en este tipo de maldad, lo que nos pasa a nosotros es que rápidamente podemos volvernos más sensibles al pecado de otro, pero no al nuestro. David empezó a mirar a los demás, a buscar culpables a los demás y dejó de ver su propio pecado. Eso fue lo que le pasó lamentablemente a David. David debía reconocer y aceptar lo que él había hecho, pero se volvió más sensible a mirar lo que otros estaban haciendo. Así que este pecado impide que crezcamos. Es un obstáculo que impide que prosperemos espiritualmente y que seamos de bendición a otros. El único que puede expiar su pecado y darle salvación eterna a su alma es solamente el Señor Jesucristo. Le ha conocido, ha venido a Él. Él es el único que le puede dar la salvación y la vida eterna. Versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Notan que sigue con la misma línea. David sigue con la misma idea del versículo 1. Esto indica la intención de este salmo. Se trata de gozo, porque hemos sido perdonados y salvados. Y si pecamos, ¿qué hacemos? Volvemos en arrepentimiento al Señor. Y así debe ser la vida del creyente, creciendo y luchando constantemente, y en cuyo espíritu no hay engaño. Este engaño del cual está hablando aquí David es el autoengaño del pecado. Cuando tapamos el pecado, cuando cubrimos el pecado. David, por más de un año, estuvo justificando su pecado, tratando de ocultarlo, tratando de que nadie supiera. Es muy triste lo que pasó en la vida de David. David solamente quería traer calma mental a su mente, quería traer calma a su corazón, y llegó al punto en que él se pervirtió totalmente. Su conciencia se cauterizó de lo que había hecho. Y que esto sea algo que nunca nos pase a nosotros. Que tengamos la capacidad de olvidarnos de nuestra reputación y de pensar en la honra de Dios. Y de ir a Dios y de confesar nuestra maldad
a Dios. Dice el versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Dice aquí, mientras callé. Aquí es cuando Natán llega con su historia para lograr sacar de David la confesión, para que David se aparte de la maldad que había hecho. Nosotros ahora probablemente no vamos a tener a un profeta como Natán, pero tenemos la palabra de Dios. Por eso que es tan importante que siempre vayamos a la palabra de Dios para buscar en ella, y solamente en ella, ese convencimiento de pecado. A eso se dedica el Espíritu de Dios con la palabra de Dios, de guiarnos al arrepentimiento. La palabra de Dios es lo que necesitamos. No vaya a revelaciones, a experiencias supuestamente nuevas, a emociones, porque esas cosas no las va a usar Dios. Natán le dijo a David, has tenido en poco la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a otras fuentes que no sea la palabra de Dios para nuestras vidas, estamos teniendo en poco la palabra que Él ya nos ha dado. La única palabra de Dios que nosotros tenemos para nuestra vida es este libro, la Biblia. Es lo que Dios nos ha dejado para que podamos tener una vida espiritual, para que podamos estar caminando cerca de Dios. Lee la palabra de Dios cada día, permite que ella haga este trabajo santificador en su corazón. El Señor Jesús dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu de Dios usa la palabra para llevarnos al arrepentimiento. El Espíritu de Dios, cuando nosotros pecamos y estamos en rebeldía, se conduele dentro de nosotros, se contrista. Por eso que Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 en adelante, habla de que Dios produce en el creyente tristeza para arrepentimiento, para guiarnos a la confesión de nuestra maldad y no ocultarla como lo hizo David. David estaba ocultando, y dice la palabra de Dios aquí, gimiendo incluso todo el día. Seamos sensibles a ese gemir. Seamos en nuestro corazón honestos y en oración busquemos que el Señor abra nuestro corazón y muestre la maldad que hay en él y confesémosla. Muchas veces el Señor produce esa tristeza, esa congoja para mostrarnos nuestra maldad y guiarnos al arrepentimiento. Dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Notamos que David tenía un dolor en su alma y Dios lo estaba usando para atraerlo a él, para llevarlo de vuelta a él. Eso es lo que quiere hacer Dios, atraernos a él, permitir que nuestra conciencia nos acuse para darnos cuenta de nuestra maldad y volvernos a nuestro Dios. Es esta la forma en que muchas veces Dios va a usar para obrar en nuestras vidas. Fue tanto así que aquí David dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto nos habla de sed, ¿no? De deshidratación, de estar totalmente débil a causa de tener pecado no confesado, no declararlo al Señor buscando el perdón. ¿Qué sentido tiene seguir en ese pecado? Dejémoslo de lado, confesémoslo al Señor y vayamos por el perdón. Eso es lo que David hizo finalmente y pudo experimentar el gozo, la alegría y la bienaventuranza de el perdón. David estaba tan angustiado que él dice, si vamos nuevamente al Salmo 51, miremos el versículo 10. Mire cómo estaba David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nosotros en el día de hoy tenemos la morada del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, Él vive en nosotros. Y David está tan angustiado que le dice, Señor, no te vayas de mí, que tu presencia no se vaya de mí. Nosotros en el día de hoy tenemos la morada, constantemente está obrando en nosotros y el Espíritu Santo no habla nada por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, dijo Jesús en Juan 15. El Espíritu Santo solamente tiene un arma, una herramienta para trabajar en el corazón de los hijos de Dios, y esa es
la palabra de Dios. Eso dice Efesios capítulo 6. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos permitiendo que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, como un trabajador que vive dentro de nosotros todo el día, obrando nuestra santificación, trabaje por la palabra de Dios. Dedicamos tiempo a la palabra de Dios para que ella nos santifique, nos limpie. A continuación, dice el texto bíblico, Sela. Hemos hablado de estas palabras que son como signos musicales dentro de estos himnos o alabanzas que son los salmos. Y Sela significa algo así como un tiempo para meditar en lo que se está cantando. Y era un tiempo donde el salmo se interpretaba hasta ahí las voces y ahora venía un interludio musical para luego seguir cantando una siguiente estrofa y después venía otro Sela y a veces otro más. Aquí vemos que se nos llama a meditar en lo que estamos viendo hasta aquí, hasta este versículo 4. Hay un tiempo de silencio para detenernos de cantar y pensar en lo que se ha dicho hasta acá. Y quizás la meditación a la que este Sela nos está llamando es que nosotros pensemos en lo que Dios podría hacer. Una de las cosas más terribles que Dios puede hacer es entregar al ser humano convicto a su pecado. Es dejar al ser humano abandonado en su pecado, abandonarlo en su inmundicia para que siga pecando. ¿Y saben qué? Dios lo ha hecho. Es exactamente lo que Dios ha hecho con aquellos que le rechazan. Dice Romanos capítulo 1, justamente esto, que Dios ha abandonado a aquellos que se dedican a pecar de manera voluntaria, a los que le rechazan. Dice capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios ha entregado, ha prosperado en sus pecados a aquellos que le rechazan y los ha abandonado en su pecado. Tenemos que pensar en eso. ¿Qué pasaría si Dios hiciera eso? Y lo ha hecho con los inconversos. Y qué maravilloso que con nosotros tuvo misericordia y nos rescató de toda esa inmundicia del pecado y nos ha hecho nuevas criaturas, hijos suyos reconciliados con Él. Y nos ha dado nueva vida, vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? En medio de todo este peligro, quizás está usted. Usted quizás está abandonado en su pecado. Se ha dedicado solamente a pecar y ha rechazado a Cristo constantemente las invitaciones del Evangelio que quizás se le han hecho. Y ha dicho no constantemente a Cristo. Quizás usted como hijo o hija de Dios ha estado hablando constantemente con alguien, ¿no? Que siempre rechaza el mensaje de Cristo, al que usted le ha hablado constantemente y siempre dice no y no quiere aceptar. Y es algo que sin duda nos entristece. Pero debemos insistir, debemos seguir predicando el Evangelio para que esas personas puedan conocer a Cristo. Este mismo apóstol Pablo, aquí en la epístola a los Romanos, ha presentado por los primeros 3 capítulos de la epístola la condición caída y pecaminosa del ser humano. Pero él va a tomar un pasaje del Antiguo Testamento para hablarnos del perdón y del gozo del perdón. Y esto no es una enseñanza que viene únicamente del corazón de Pablo. Algunos dicen, no, el pensamiento de Pablo, como si fuera algo solamente de él. Recordemos que Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 11, él dijo, esto que yo sé no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El que le enseñó la doctrina y el evangelio a Pablo fue Cristo mismo, resucitado. Le apareció como a los profetas del Antiguo Testamento aparecían a los profetas para enseñarles, para darles lo que Dios quería que transmitieran al pueblo. Así que esto viene de Cristo. Esta es la enseñanza de Cristo a Pablo. Capítulo 4 de Romanos, Pablo va a hacer algo. Va a decir, el hombre está perdido en sus pecados, reprobado en su maldad, pero puede ser salvo por la fe. Y capítulo 4 de Romanos
nos va a hablar de la salvación por la fe y ocupa dos ejemplos, Abraham y David. Ambos salvos por la fe, sin obras. Uno salvado en el tiempo de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, que fue David, y otro salvado antes de que existieran los 10 mandamientos de Moisés, Abraham. Por lo tanto, la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. ¿Y qué pasaje va a usar Pablo para hablar de esta experiencia? Si me acompaña en el capítulo 4 de Romanos, dice Romanos 4:6. Miren lo que dice. Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Qué maravilloso, ¿no? Pablo toma este Salmo 32 que estamos leyendo aquí y lo cita en el capítulo 4 de Romanos para hablarnos de que ningún ser humano es justo. Abraham no era justo, David no era justo, pero con el perdón y la sangre preciosa de Cristo como nuestro sustituto, nos atribuyó la justicia de Cristo. Y nosotros, no siendo justos, se nos toma nuestra fe como justicia de Cristo sobre nosotros. Así es como Dios perdona al pecador. Así es como Dios limpia nuestra maldad y nos da la justicia de Cristo. Somos pecadores perdonados. Y de eso se trata este Salmo 32. De que debemos estar felices y gozosos, de que hemos sido perdonados y que ahora tenemos comunión con Él y podemos adorar a Dios. Termina este Salmo 32 en este primer párrafo, en el versículo 5, diciendo lo siguiente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí David rompió finalmente con el autoengaño. Rompió con la perversión de un corazón condenado a autoengañarse, a maquillar el pecado, a justificar el pecado, a ocultarlo. Como Pablo le dice a Tito en su epístola, ¿no? Le dice a Tito que hay algunos que andan causando división, a los cuales se les da una y otra amonestación y no cambian, deséchalo, dice, el cual se ha pervertido, dice, se ha condenado por su propio juicio. También Pablo le dice a Timoteo, algunos han cauterizado su conciencia. Podemos volvernos duros en cuanto al pecado, ocultarlo. Este es un salmo que nos llama al arrepentimiento y a disfrutar del gozo de la salvación, al gozo del perdón. No lo dejemos de lado por estar ocultando, por estar protegiendo nuestra reputación, por tratar de no mostrar que podemos arrepentirnos y corregir lo malo que hemos hecho. El Señor siempre está abierto con amor a que confesemos nuestra maldad y nos apartemos de todo pecado. Por eso David dice, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. David confiesa su pecado. Confesar, en 1 de Juan 1, cuando Juan dice que debemos confesar nuestros pecados. Confesar significa decir lo mismo. Decir lo mismo que dice Dios acerca del pecado. Si Dios dice que es pecado, yo tengo que decir que es pecado. Prefiero la honra de Dios que mi reputación. Prefiero estar limpio de todo mal y tener el gozo de la salvación y del perdón de Dios, que estar ocultando maldad y pecado. No caigamos en eso. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Recordemos que David en el Salmo 51 nos había dicho que el pecado de transgresión, el pecado voluntario, no tiene sacrificio. A lo único que podía pedir él era misericordia de Dios. Por eso que en el Salmo 51 él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Versículo 17. Al contrito corazón y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. David era lo único que podía apelar. Su maldad había sido muy grande, era un pecado premeditado. No habían sacrificios que él podía ofrecer, solamente buscar la misericordia de Dios, y Dios lo perdonó.
¿Usted se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha venido a Cristo? Si pasa de este mundo sin haber conocido a Cristo, solamente le espera un castigo eterno. Venga a Cristo por la limpieza de sus pecados y por la salvación, y Dios no lo va a echar fuera. Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y los que ya disfrutamos de este perdón, los hijos de Dios, hagamos lo mismo. No nos expongamos a el castigo de Dios, a la disciplina de Dios. Él es como Padre amoroso que viene por sus hijos y nos corrige. En vez de eso, confesemos nuestra maldad, vengamos a Él en arrepentimiento y Él nos va a perdonar, a limpiarnos y nos va a usar para su gloria. Vimos en esta noche que este salmo nos habla de que el verdadero gozo es sabernos perdonados por Dios. Y eso debe ser la mayor alegría del creyente, sabernos perdonados por Dios. Vamos a orar para terminar en esta noche y también para adorar al Señor. Oremos por este tiempo, que el Señor pueda orar en nosotros y en su iglesia. Oremos.